GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert, el búho. Viernes, por fin es viernes 29 de marzo del 2019, las 4:02, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, calientito. 24 grados, pero con una sensación térmica barato de 27, 28 grados, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Les recordamos, amigos y amigas, nuestro correo electrónico es gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo, www.gbradio.com.mx. Les recordamos que ya nos pueden estar viendo y escuchando en nuestra página de Facebook, GB Radio. Nuestro teléfono en cabina, 5896-1230. El señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió una misiva al rey Felipe VI de España y a su santidad el Papa Francisco, en donde les pedía una disculpa pública al pueblo mexicano por lo ocurrido de 1492, aunque no fue la llegada a México, sino a la República Dominicana, y hasta 1821, donde se consagra la independencia de nuestro país. En el periodo más fuerte, eso por parte del gobierno español, y a su santidad el Papa Francisco por la Santa Inquisición. Y yo no quiero decir que el presidente López Obrador tenga la culpa al solicitar esto. Primeramente, ya se hizo una disculpa pública, obviamente, fue en 1836, cuando el gobierno de España hace una disculpa al pueblo de México por esos años de intervención militar y de agresión directa al pueblo de México. Y lo decíamos en el programa del miércoles, no he leído una sola conquista, una sola invasión en el mundo que sea en forma pacífica. Normalmente es por parte de la violencia. Yo no culpo al presidente López Obrador. Yo culpo a 70 años del PRI, a 12 del PAN y al actual. ¿Por qué? ¿Por qué culpo a todos? Porque hemos centralizado la economía de nuestro país en un solo país, Estados Unidos de Norteamérica. Primer gravísimo error. Y en lo único que yo concuerdo con lo dicho por el expresidente José López Portillo y Pacheco fue que la peor desgracia que tenía México era tener 3,000 kilómetros con los gringos. Eso no solo lo comparto, sino hasta lo aplaudo. Pero, ¿por qué no se diversificó la economía de México al mercado europeo, al mercado asiático? No puedo decir al mercado africano, porque ha sido muy reciente su apertura. Pero sí al mercado europeo y al mercado asiático. No, teníamos que decir todo al vecino del norte. Todos los expresidentes, desde el que terminó la Revolución Mexicana y hasta la fecha, han sido sumisos a los presidentes de Estados Unidos.
lo que diga el presidente de los Estados Unidos, y se llegó a decir, se llegó a mencionar, y en no en pocas ocasiones, que cuando tenía la dictadura perfecta México con el PRI, que obviamente el candidato del revolucionario institucional era puesto por el presidente en turno, ya de salida, decía, bueno, quien quería que fuera su sucesor. Pero se decían que el candidato del presidente tenía que palomearlo el gobierno de los Estados Unidos para ver si sus intereses así convenían. Fue un dicho, ¿qué tanto de cierto hay? Yo creería que sí. ¿Qué hacen los Estados Unidos en nuestro país pasando personal armado, estando la CIA en nuestro país, estando la DEA en nuestro país, con plena anuencia y autorización del gobierno federal? Recordemos hace unos años lo que se le denominó Rápido y Furioso, en donde pasaron miles de armas llegando al mercado negro, ¿no? Y esas miles de armas no pasaron por la frontera norte, tanto de los Estados Unidos como de la frontera de México, y dejaban pasar. Y se decía que la CIA tenía total conocimiento de la cantidad de armas que se estaban pasando a México. Entonces, esa tolerancia excesiva de los gobiernos priistas y de los gobiernos panistas y ahora del gobierno morenista para con los Estados Unidos, y nadie dice nada. Lo preocupante es, en la conferencia mañanera del día de hoy, el señor presidente dijo, no me engancho, no me involucro, yo respeto y no tengo ningún comentario. Ahora, vámonos por partes. Si México fue invadido, conquistado por España y se vio agredido por la fe católica con la ay, caramba, lo acabo de decir, la Santa Inquisición, pues habría que recordarle a nuestro presidente y a nuestros expresidentes que en 1846, de 1846 a 1848, tuvimos una invasión gringa en nuestro país, y de la cual resultó que perdimos la mitad del territorio, poquito más de la mitad, y por desgracia para nosotros la parte más rica de México, donde están todos los yacimientos de petróleo de los Estados Unidos, correspondía a México. Bueno, ya se nos olvidó que en 1847, el 13 de septiembre, entra la agresión directa al castillo de Chapultepec con los niños héroes. ¿Y esa no fue una invasión? ¿No fue un intento de conquista? ¿O qué para el presidente y para los expresidentes, cómo se le denomina a ello? Y no he visto que ningún expresidente, ni el señor presidente actualmente, haya pedido una disculpa pública por lo acontecido de 1846 a 1848 en nuestro país por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero si eso no fuera suficiente, habría que también pedirle una disculpa pública al presidente francés, porque nos invadieron de 1862 a 1870. Con la famosa batalla del 5 de mayo, en donde los acapuastlas les dieron una santa lección al ejército mejor armado de ese entonces. Y aquí con piedras, palos, machetes, a mordidas si era necesario, pero los acapuastlas vencieron al ejército más poderoso del mundo de 1848. Entonces, de 1962, 862, perdón. Entonces, ahí vimos. ¿Y por qué a esos dos países no se les pide y se les exige una disculpa pública? Que también nos pretendieron invadir los ingleses. No pudieron, pero pretendieron hacerlo. Hicieron cualquier cantidad de situaciones para presionar a México, pero no lo lograron.
Pero lo que es Francia y Estados Unidos, ¿por qué a esos dos países en particular no se les pide o se les solicita, como se le hizo al gobierno español y al Vaticano? No termino yo de entender. Y el por qué se tiene que tolerar que un presidente le diga la maldita frontera con México. Voy a cerrar la maldita frontera con México. Yo entiendo la postura del señor presidente de la República en el aspecto de que es ponernos al brinco con nuestro primer socio comercial. Pero eso no es culpa del presidente López Obrador, ¿eh? Eso fue culpa de los presidentes priistas y panistas, de que se concretaron a decir sí señor a los gringos, y concretarse la economía mexicana está concretizada en los Estados Unidos. Y nos ponemos hasta la misma mano de obra que tanto reniega este señor Trump, que tanto nos ataca diciéndonos a nuestras mujeres prostitutas y a nuestros hombres asesinos, que vean nada más adentro de su jardín, ¿eh? Y seguimos tolerando, lo toleramos por parte del presidente Peña, que le dijera prostitutas a nuestras mujeres. Y ahora nos dicen la maldita frontera. Pues gracias a esa maldita frontera habría que decirle al señor Trump que tienen mano de obra barata, que como de las pocas cosas que dijo bien el expresidente Fox, que los latinos y en concreto los mexicanos hacen el trabajo que ni siquiera, y fueron palabras de Vicente Fox, que no hacían ni siquiera los negros. En forma peyorativa, pero sí fueron las palabras de Vicente Fox. ¿Quiénes son los que lavan los trastes en los restaurantes? ¿Quiénes son los que pintan? ¿Quiénes son los que lavan las ventanas en los rascacielos? ¿Quiénes son los jardineros? ¿Quiénes son los que hacen el trabajo pesado en los Estados Unidos? Los latinos y los mexicanos y mexicanas. Esos son los que hacen ese trabajo. Y les vuelvo a invitar, por favor, un día vean una excelente película, Un día sin mexicanos. Lo hicieron supuestamente en Los Ángeles, California. Se vuelven locos los gringos. El día que les quiten la mano de obra barata, a ver qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer los agricultores en los Estados Unidos en época de la pizca? Donde el mexicano es el que se soba el lomo. Y lo siguen contratando en las granjas para la pizca, para el trabajo pesado. Ahí está el gobierno de Canadá. Hay permisos de trabajo de 6 meses y bien pagado, ¿eh? Y bien pagado. ¿Para qué irse con los gringos? Y aquí nos seguimos quedando callados. Hagan lo que hagan los gringos. ¿Por qué no se le permite, voy a poner un país pequeño, a los guatemaltecos entrar con la policía guatemalteca armada a Chiapas? Pero sí se le permite a la DEA, sí se le permite a la CIA tener instalaciones en territorio nacional e ir armados. Y nosotros sin decir pío. Y todavía que nos digan, voy a cerrar la maldita frontera, pues que la cierre, ¿no? Va a tener que necesitar la Guardia Nacional, el Ejército de los Estados Unidos, para poder cerrar toda la maldita frontera, como le llama ese señor Patán. Y nosotros nos quedamos callados y por desgracia el señor presidente dice, no me voy a enganchar. No es que se enganche el señor presidente o no, es que debe de poner el nombre de México a la altura que está nuestro país. Es la 15ª economía mundial. Es el 6º país más visitado del mundo. Y porque dice un patán de esos que va a cerrar la maldita frontera con México, pues busquemos otras alternativas. Que el Tratado de Libre Comercio, sí, está bien, y nos pusieron el zapato en la cabeza cuantas veces se les vino en gana al gobierno de los Estados Unidos. Y tienen a los niños separados de los padres sin importarles nada.
y nos tachan de violadores, nos tachan de prostitutas. Y el gobierno mexicano se queda callado y dice, no me engancho, no es que uno se enganche. Para eso que existe la queja diplomática. Yo no he visto a ningún expresidente de México que se refiera así a ningún mandatario, ni de Estados Unidos ni del mundo. Y una vez lo hizo Vicente Fox, dentro de su muy peculiar forma de llevar la presidencia, cuando le dijo a Fidel Castro Ruz, comes y te vas. ¿Por qué? Porque esas son las instrucciones del presidente George Bush. ¿Qué forma tan patética tenemos aquí de que nos tenemos que agachar a que nos digan violadores, prostitutas, asesinos, sin que el gobierno federal intervenga en ello? ¿Dónde queda nuestra calidad como seres humanos, como mexicanos, como orgullosamente mexicanos? Y no pasa nada. Mas en cambio, un país el cual ha vivido toda su vida bélica, ha invadido a 56 países en el mundo. Y voy a dar fechas y en qué momentos fueron y contra quiénes fueron. Obviamente estoy hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Hizo invasión a Canadá en 1775 y 1776. En el Mar Caribe de 1798 a 1800. A Argentina en 1831. A México de 1846 a 1848. A Argentina nuevamente de 1852 a 1853. A Nicaragua en 1853. Esto sí no sé dónde quede, ojalá y ustedes me puedan ayudar. Costa de Mosquitos en 1854. En 1855 le tocó a Uruguay, a Nueva Granada en 1856, nuevamente a Uruguay en 1858, en 1859 fue a Paraguay, 10 años después otra vez a Uruguay hubo una invasión militar en 1868, en Chile en 1891, en Nicaragua en 1894, de 1898 al año 1902, en Cuba, Puerto Rico y el Pacífico, nuevamente en México en 1914, Haití en 1915, República Dominicana en 1916, nuevamente a México en 1917, a Nicaragua nuevamente en 1926, a Guatemala en 1960, a Panamá en 1964, a República Dominicana en 1965, nuevamente a Guatemala de 1967 a 1969, a Granada en 1983, nuevamente a Panamá en 1989, a Haití en 1904 y en el 2004. Estamos hablando de las invasiones militares que ha tenido los Estados Unidos nada más en países de América. 28 invasiones militares. Y quiero ver quién le ha pedido a los Estados Unidos de Norteamérica que ofrezcan una disculpa. Porque aquí, después del 16 de septiembre, amigos y amigas, una de las fechas más importantes, 16 de septiembre, 20 de noviembre, una de las fechas que más conmemoramos nosotros es el 13 de septiembre, la batalla de Chapultepec, en donde caen los niños héroes. Y ni siquiera por ser una fecha tan conmemorativa en nuestro país, le decimos a los Estados Unidos, oye, una disculpa pública, ¿no? No nos merecemos por parte de los gringos, no nos merecemos por parte de los gringos una disculpa permanente por la violación a los derechos humanos que sufren nuestros connacionales del otro lado de la frontera. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas personas en las cárceles? ¿Cuántas personas detenidas? Los Dreamers, que son niños que llegaron a los Estados Unidos muy pequeños y que están estudiando y que quieren a los Estados Unidos como su país,
Pues no, no los quieren los gringos, los quieren sacar. A los niños que se atraviesan con sus padres al otro lado de la frontera y son separados de sus padres, ese salvajismo. Y nadie dice una disculpa pública. Y aquí nos tenemos que quedar callados. Aquí el decir una disculpa pública hacia los gringos es malo. Aquí el decir no me voy a enganchar. No, yo respeto. Señor presidente, usted respeta, pero no nos están respetando. Al decir prostitutas y violadores, a la maldita frontera con México. Pues hay que recordarle al señor presidente Trump que eran 13 pinchurrientas colonias lo que eran los Estados Unidos, y que no eran gente normal, eran gente que estaban en las cárceles en Inglaterra y que no los querían ni ahí, ni en una cárcel inglesa los querían bastante lejitos, y llegaron a colonizar esas 13 colonias. Y tampoco respeto tienen los gringos para sí mismos, que había como refugios, no recuerdo el nombre, en donde ponían a los indígenas de Norteamérica, Pieles Rojas, todos esos, los tenían encerrados, no querían saber de ellos, les daba vergüenza ser gringo, ¿no? Entonces, eran 13 colonias y están diciendo que los 3.000 kilómetros que nos robaron. Que si bien es cierto hubo un tratado que firmó Antonio López de Santana, también es cierto que el presidente Benito Juárez, esos 5 millones de pesos oro, se los entregaron en armas, porque es lo único que saben hacer los gringos. Son belicosos por nacimiento, por naturaleza, por herencia, son belicosos. ¿De dónde sale la mayor parte de las armas del mundo? De los Estados Unidos. ¿De dónde sale la mayor parte de las municiones en el mundo? De los Estados Unidos. Yo no recuerdo, y ojalá ustedes me lo puedan hacer saber, si en alguna ocasión los Estados Unidos le ofrecieron una disculpa pública al pueblo de Japón cuando ya tenían derrotado. La Segunda Guerra Mundial ya había acabado en Europa. Ya nada más el único que quedaba era Japón, y sumamente debilitado por los bombardeos a las fábricas de aviones en Japón. Y aún así, para demostrar su poderío, el 6 de agosto y el 9 de agosto, primero vamos al 6 de agosto, en Hiroshima, 150,000 muertos, para ver que Estados Unidos era una potencia nuclear. Niños, ancianos, mujeres, que quedó la secuela durante muchas décadas, de las secuelas que dejó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Y no conforme con ellos, la sarta de belicosos esos. El 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki. Otros 150,000, 300,000 muertos en 3 días, para demostrar su poderío a los gringos. ¿Cuándo han pedido una disculpa pública? Nunca. Y nunca lo harán. Y después vamos a seguir viendo lo que pasa en los otros continentes, en Asia y en Europa. Creo que en el único que no se han metido es en África. Pero para lo demás, ahí están los gringos. Ahí están los ejemplos. Invasiones, robo de territorios a diestra y siniestra. Y la CIA, que tiene personal en todo el mundo, investigando, viendo a ver qué es lo que hay. La guerra sucia a su máximo esplendor. Y por desgracia, nuevamente, antes era con la Unión Soviética y ahora es con Rusia. Y metiéndose en todo.
en donde no les convenga un algo a los gringos, ahí está. Y aquí lo que decimos es, yo respeto. Amigas, de regreso en esta su estación, GB Radio. Comentamos por qué a unos gobiernos sí se les pide una disculpa pública y por qué a otros no. Ahorita me van a pasar cuál fue la respuesta del gobierno español al gobierno mexicano, y fue creo que una contestación muy política, muy acertada, y vamos a ver, pero vamos a seguir con los gringos tantito más. Yo decía que en África no, pues en África sí. Ahorita hay 6,000 elementos en diferentes puntos de África. Pero en 1801 a 1805 fue en el norte de África. Y también en el norte de África fue en 1815. En Japón de 1853 a 1854. En China en 1859. En Angola en 1860. En Hawái en 1893. Nuevamente en China en 1900. Intervino en la Primera Guerra Mundial de 1917 a 1918. Y en la Segunda Guerra Mundial de 1941 a 1945. Nuevamente en China de 1945 a 1946. En la Guerra de Corea de 1950 a 1953. En Indonesia en 1958. La Guerra de Vietnam de 1959 a 1975. En Líbano en 1983. En Libia en 1986. En la Guerra del Golfo de 1990 a 1991. En Somalia de 1993 a 1994, en Bosnia y Herzegovina en 1995, en Sudán en 1998, en Afganistán en 1998, en Yugoslavia en 1999, en el año 2000 a la fecha otra vez en Afganistán, en Filipinas en el año 2002, la guerra de Irak de 1903, del año 2003 al año 2011, en Somalia nuevamente en el año 2007, en Libia en el año 2011, en Yemen, Pakistán y Somalia 2011 al 2012, del 2014 a la actualidad en Irak y Siria, otros 28 invasiones de los gringos. ¿Y cuándo han ofrecido una disculpa pública? Nunca. No saben qué es eso. Y aquí nos tenemos que agarrar y decir, pues me reservo, no opino, no me engancho, perdón. ¿Y a Francia por qué? ¿Por qué no a Francia? Bueno, tuvimos aquí a Maximiliano, ¿no? Que era primo de Pepe Botella, del hermano de Napoleón Bonaparte. Y tampoco dijimos nada. No se le envió una misiva. Y tengo aquí, déjenme ver, lo que responde el gobierno español a la misiva que envió el señor presidente López Obrador. A ver tantito, porque esto está... Y lo envía, lo dice Su Majestad el Rey Felipe VI. Dice: estrictamente y hablando con sentido, la conquista fue llevada a cabo por el Reino de Castilla, no por España, que aún no existía como tal. Y los conquistadores, no los españoles, conquistaron a los mexicas, aztecas, no a los mexicanos, sí a los indígenas. Si los indígenas sufren en México de la actualidad, no es por el recuerdo de la conquista, sino por la indiferencia del gobierno mexicano desde su creación y hasta la actualidad. Lo dice el rey Felipe VI, y dice: España rechaza categóricamente, con toda firmeza, disculparse por la conquista. Yo me sorprende, realmente me sorprende que el presidente López Obrador
lo haya hecho. Hay que recordar que el presidente López Obrador, su abuelo fue español, del norte de España. Mi padre fue español, del sur de España. ¿Tuvieron algo que ver? No, nada. Fue parte de una historia. Insisto, quiero ver qué conquistadores entraron invitando a comer a los conquistados. ¿Qué conquistadores llegando y poniéndole el mantel a los conquistados? Siempre se llegaba con la fuerza. Esa era la actualidad en esos momentos. El decir que 500 años después, cuando toman ya Tenochtitlán en 1521, que se va a conmemorar los 500 años, tenemos que solicitar una disculpa pública. Se me hace un error político y en serio. Ahí está la respuesta de uno de los mandatarios, o jefes de Estado o monarcas que vinieron a la toma de protesta el 1 de diciembre del año 2018 para que asumiera la presidencia Andrés Manuel López Obrador. No puedo entender esa situación. O es un desconocimiento, y hoy dijo que él no era mandilón, ni quien dijera que era mandilón el señor presidente, porque su señora esposa es historiadora. Bueno, está bien. Pero de ahí a que diga que se mantiene firme en la situación de que el gobierno de España y el Vaticano le ofrezcan una disculpa pública. Pues creo que el rey Felipe VI nos acaba de demostrar cómo se manejan las cosas con la política. España como tal, como bien dice el rey, no existía. ¿Por qué pedirle al gobierno de España una disculpa pública? ¿Qué puede decir su santidad el Papa Francisco? Bastante vapuleada está la Iglesia Católica en la actualidad. Por tanto, por siglos, por desgracia, dicen que pagan justos por pecadores, de unos malos curas, de unos malos sacerdotes, pedófilos, abusadores, violadores. Se está juzgando a la Iglesia Católica con todo, con o sin razón. Cada quien tendrá sus formas. Y ahorita su santidad está pagando los platos rotos porque tienen que estar aceptando la cantidad de hierros que cometió la Iglesia Católica a través de su existencia. Pero ahorita le queda algo que decir a su santidad el Papa Francisco. No, va a ofrecer una disculpa, como está teniendo que ofrecer disculpas por culpas ancestrales. Hay culpas ancestrales de la Iglesia Católica. Pero el decir por lo que pasó con la Santa Inquisición en México, caramba, pues no sé si alguno de nuestros antepasados haya sufrido esos abusos de la Santa Inquisición, ¿no? Que no eran otra cosa más que delincuentes disfrazados de curas. Pero era la forma en ese entonces. Yo veía más agraviado al pueblo mexicano por parte de la Iglesia Católica. De donde había una pirámide, ahí se ponía una iglesia católica, para meter el catolicismo a los indígenas mexicanos y no respetarle sus creencias propias. Ahí sí lo hubiera yo sentido un poco más agresivo, pero era parte de la historia. Y no podemos decir que lo que pasó en 1521 sea igual a lo que está pasando en el año 2019. Cuando pierde en la guerra de independencia, pierde el gobierno español, en 1821, en 1836, el gobierno de España ofrece una disculpa. Obviamente no había internet,
No había correos, a lo mejor se tardaban 4 meses en que llegara una carta, pero enviaron una carta de disculpa al gobierno español en 1836. Yo no pido que el señor presidente sepa todo, porque es materialmente imposible. Yo no sé si el señor presidente tenga malos asesores o el señor presidente no se deje asesorar de que esa disculpa pública, la que se refiere, ya la hizo el gobierno español en 1836. Pero, pues hay que jalar parejo, ¿no? Como dice el presidente. Pues si fue España y el Vaticano, pues ¿por qué no fue Francia y los Estados Unidos? Que si algo nos hemos visto agraviados, ha sido por los gringos. Porque nosotros, en un momento determinado, hay que recordarle al señor presidente que hasta nosotros mismos manifestamos a España como la madre patria. No, yo lo encuentro como la unión de dos culturas, no es la madre patria. Es la unión de dos culturas y somos lo que somos gracias a la unión de esas dos culturas, que bien pudo haber sido Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, el que nos hubiera conquistado hubiera sido la unión de dos culturas diferentes. En este caso fue España, está bien. Creo que un porcentaje importante de la población en México tenemos sangre española, unos más, otros menos. Pero si fue España, ¿por qué no decirle lo mismo a Francia? Es un presidente muy joven, a ver si me dan el nombre, por favor, del presidente francés. ¿Y por qué no le dice a los gringos? Oigan, una disculpa, ¿no? Aparte que nos robaron, llámese como le quieran poner, de que es que lo vendieron, es que... díganme qué pasó con Hawái. Emmanuel Macron, muy joven él. ¿Por qué no le dicen al presidente Macron de Francia una disculpa pública porque invadieron México de 1862 a 1870? A ver, ¿por qué unos sí y a unos no? El Vaticano pues, es el país más chico del mundo. Dice, bueno, insisto, y el Vaticano va a ofrecer la disculpa porque ha cometido hierros muy importantes al interior de la Iglesia Católica. Porque si antes existía la Santa Inquisición, ahora existen curas pedófilos, ¿no? ¿Qué es peor? Pues las dos son peores, ¿no? No hay nada peor que agredir a un niño. Pero el Papa Francisco lo va a hacer. Y no creo que dilate gran cosa en ofrecer una disculpa por lo ocurrido con la Santa Inquisición. ¿Vale? ¿En qué nos beneficia, amigos, amigas, que su santidad diga, por parte de la Iglesia Católica, les ofrezco una disculpa por lo sucedido en la conquista de México con la Santa Inquisición? ¿Qué ganamos? ¿O qué perdemos si no lo hace? ¿Identidad? No. ¿Van a haber menos católicos en México? No. Es el segundo país a nivel mundial con mayor cantidad de católicos. Después de España sigue México. Y después sigue Italia. Somos el segundo país más católico del mundo. En algo vamos a perder porque su santidad no se disculpe, no nada. Seguiremos siendo católicos, punto. Cada quien en sus formas, cada quien en sus condiciones, con sus creencias. Pero en nada nos va a beneficiar, ni en nada nos va a perjudicar si su santidad, el Papa Francisco, no se disculpa. ¿En qué nos puede afectar con España? Pues un deterioro en la diplomacia entre México y España, ¿no? Que siempre hemos estado muy, muy unidos. Recordando en la Guerra Civil Española, que fue de 1936 a 1939, siendo presidente el general Lázaro Cárdenas, corta relaciones
diplomáticas con España ante el dictador Francisco Franco. El general nunca aceptó la dictadura como un medio para gobernar. El general le abrió las puertas a miles y cientos de miles de españoles que estaban en campos de concentración o que estaban huyendo de España. Les dio todas las facilidades del mundo. Contrataba barcos. El último barco que vino y no de España, sino de Marruecos, para México fue el Niasa. Y cuando bajaron los españoles en Veracruz, por ordenamiento del general Lázaro Cárdenas, les entregaron 200 pesos a cada español en 1942. Fue el último viaje de refugiados que tuvo México, de refugiados españoles que tuvo México. Hasta 1977 se reanudan las relaciones diplomáticas con España ante la muerte de Francisco Franco, el dictador. Y reanuda las relaciones diplomáticas el expresidente José López Portillo. Siempre hemos sido pueblos hermanos. Creería, como ya lo dije, creo mal dicho, la madre patria, la unión de dos culturas para hacer el mestizaje. Y a nadie de los expresidentes, ni aún cuando no existían las relaciones diplomáticas, dijo: quiero una disculpa pública por lo acontecido de 1492 y, peor tantito, de 1521, con la caída de la gran Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés. El rey Felipe VI fue muy claro en su dicho: no voy a pedir disculpas. ¿En qué nos podemos ver afectados? Quizás en el comercio, quizás un poco en el turismo, quizás haya una fricción con el gobierno federal mexicano. ¿Cómo se filtró esa carta a los medios? La carta enviada por el presidente López Obrador, quién sabe. Pues si él lo pretendía hacer guardando la cordura y diplomacia, le falló. Alguien de su equipo de trabajo filtró esa carta a los medios masivos de comunicación y ya nos habíamos enterado. No sé por qué el marco de las pirámides mayas para mandar el mensaje al pueblo mexicano de que había exigido una disculpa pública al gobierno español y al Vaticano. ¿Nos va a dejar algo positivo? Creería que no. ¿Algo negativo? Creería que sí. Y dicho por el señor presidente, nunca he ido a España. Yo tuve la oportunidad de ir en 2 veces, en 2 ocasiones. No se imaginan, amigos y amigas, el cariño con que tratan los españoles a los mexicanos. Un cariño inmenso. ¿Qué culpa tienen los actuales españoles y de las últimas 14 generaciones de lo que pasó en España en 1492 con los reyes católicos? ¿Qué culpa tenemos de que Cristóbal Colón se haya equivocado, por cierto, italiano, no español, y en lugar de ir a las Indias, queriendo ser la competencia de... para ir a las Indias, ahorita les doy el nombre, de quien tenía, pues ahora sí que el control de las Indias,
dijo Cristóbal Colón, yo voy a ir por la parte corta hacia las Indias, y por eso nos denominan indios. ¿No? Llegó el nuevo continente, ¿no? Para comenzar, en esa época la tierra era plana. Entonces, habría que ver qué culpa tuvimos de que viniera Cristóbal Colón a México. Entonces, como consecuencia de que fue Cristóbal Colón, que era de Venecia, pues hay que pedirle una disculpa pública al gobierno italiano, porque Cristóbal Colón se equivocó de ruta y en lugar de llegar a las Indias llegó a México, ¿no? O llegó al continente americano. Y hago un pequeño paréntesis, nunca supe por qué le pusieron América cuando debieron de haber puesto Colombia, en honor a Cristóbal Colón, no Américo Vespucio, que llegó 40 años después. Pero, qué bueno que le pusieron América y así existe un muy buen equipo. algo chusco para romper esa situación. Pero si vamos a ver eso, yo pensaría que el primero que se le tendría que pedir una disculpa pública sería a los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el momento que vuelvan a decir la maldita frontera con México, poner una queja internacional, una queja diplomática. Y si vuelven a decir que nuestras mujeres son prostitutas y los hombres son violadores, nuevamente una queja diplomática. Ya bastante. No quiero decir que todos sean santos. Pero la mayor parte de la gente que está trabajando en los Estados Unidos es gente buena, ¿eh? Es gente de trabajo. Es gente con la cual nos debemos... El gobierno, los gobiernos y el gobierno actual les debería de pedir perdón a todos los hombres y mujeres que están del otro lado de la frontera, porque no fueron ni son capaces de mantenerlos en su país con un trabajo digno y remunerado. Ahí sí, los gobiernos anteriores y el actual gobierno deberían de pedirles perdón y de rodillas, porque tuvieron que abandonar familias, hijos, mujeres, casa, tierra, todo, porque aquí no se les daba la oportunidad de salir adelante. No de tener una casa, una residencia, una casa blanca, no. Para darles de comer a sus hijos. Gracias a esos años que tuvo el PRI, gracias a esos años que tuvo el PAN, todos y cada uno de los mandatarios que han entrado a la presidencia, lo primero que deben de hacer, después de tomar el juramento, es pedir perdón, porque le han fallado a México, punto. Porque se han ido del otro lado de la frontera, porque tenemos 30 millones de hombres y mujeres en nuestro país en extrema pobreza, de los que comen un día sí y un día no. A esos hay que pedirles perdón, señor presidente. No que nos pidan perdón a nosotros. Yo no tengo por qué aceptar ni que me pidan perdón ni el gobierno español ni el Vaticano. Y ojalá, y si nos vamos a poner así, ser parejo con todos, ¿eh? Con todos. Porque si hay algo que ha sido una constante en México, es la desigualdad. No se trata igual a un delincuente de cuello blanco que un delincuente del fuero común. No se trata igual a un líder sindical charro que a un trabajador. Eso es lo que hay que ponerse a ver. Ahí es en donde hay que comenzar a poner el ejemplo, a saber ofrecer disculpas por lo que no han hecho, por lo que han dejado de hacer, por lo que se han robado. Ahora vamos a ver si el día de mañana nos sale con que Cuitláhuac, Cuauhtémoc, Xicoténcatl, pues eran buenos para la conquista de mujeres, ¿no? Es decir, entonces eran mujeriegos, algo malo tendrían, ¿no? Y nos pongan ahora como malos, ¿no? A los malos nos ponen como formidables. Y ejemplo nos sobran. El cura Hidalgo el primero. Con más hijos que México, ¿no?
Pero ponemos a nuestros ídolos, ¿no? Quitan de la circulación billetes con esfinges de verdaderos héroes nacionales y ponen un pintor, como si no tuviéramos miles de héroes nacionales. Me acuerdo, bueno, me han platicado que por ahí de los años 80 salió un billete de 5,000 pesos con la esfinge de los niños héroes. Y no he vuelto a ver un billete con la esfinge de los niños héroes. Como si no, ese 13 de septiembre ya se nos hubiera olvidado. Que fue precisamente con la invasión gringa en México. Pero, qué digna respuesta dio el rey Felipe VI. Y insisto y reitero, ¿no? Creo que el populismo no es lo mejor para nuestro país. Los jóvenes que nos vean, pregúntenle a sus padres cómo les fue con Luis Echeverría y López Portillo, presidentes realmente populistas. Pregúntenle cómo nos fue. Y ahora vamos a ver cómo nos va en otro gobierno populista. Pues, si con lo ya mencionado no es suficiente, ya no sé qué hacer, ¿no? El señor presidente dice, no me enrollo, no me meto, no me inmiscuyo, yo respeto. Pues señor presidente, usted respeta al señor presidente Donald Trump. Pero y a los mexicanos cuando les dice conservadores, cuando les dice fifís, cuando les dice neoliberales, cuando les dice falsos, hipócritas, doble cara, que, perdón, ahí me perdí. ¿Por qué respetar a alguien, insisto y reitero, que a nuestras mujeres les llama prostitutas y a los hombres violadores y asesinos? Y a los que en un momento determinado divergen de su forma de pensar, fifís, neoliberales, conservadores, doble cara y cuanto adjetivo calificativo le parezca al señor presidente. Pues vamos a ver qué reacciones hay, tanto en el gobierno español. El Vaticano, insisto, creería que se iba a ofrecer la disculpa por los últimos acontecimientos de las últimas décadas. Recordemos que nuestros abuelos nos decían, ¿no? La gente más querida de un pueblo era el cura y después el médico. Ahora no. Ahora están pegándoles con tubo, muchos de ellos bien ganado. Insisto, no es posible la pederastia al interior del clero. Creo que la Iglesia Católica, como las demás iglesias, no han avanzado conforme ha avanzado la vida misma. En el momento que se permita a los curas que tengan su propia familia, que se casen, que tengan hijos, que sean hombres comunes y corrientes, no es pecado el que un cura pueda tener una familia, según mi muy particular punto de vista. Ante la igualdad de la mujer, ya que haya mujeres cardenales y obispas, y que se abra un poquito más el clero. Se ha mantenido muy rígido, se ha mantenido por siglos muy rígido, y la vida ha ido avanzando extremadamente rápido. Y no dudo que su santidad el Papa Francisco sí ofrezca esta disculpa por lo vapuleado que ahorita está la Iglesia Católica. El rey ya dijo no. ¿Consecuencias? No lo sé. Si hay alguien que es impredecible en nuestro país, se llama el señor presidente de la República, Es impredecible. Entonces a lo mejor
el día de mañana no le gustó lo que le dijo Su Majestad el Rey, y a lo mejor toma alguna otra actitud. Y ojalá, y esa actitud que tome con Su Majestad, pues la tomara con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y que si para el caso extremo, como dice Donald Trump, va a cerrar la maldita frontera con México, bueno, hay que recordarle que atrás de esa maldita frontera con México hay más de 250,000 estadounidenses viviendo en tierras mexicanas. Pues es que han preferido quedarse aquí que regresarse allá. Y no porque los Estados Unidos sea el país que más consumo de drogas hay, vamos a tener que calificar a todos los gringos por igual. Tiene que haber buenos, regulares y malos. Y si nos dicen de prostitutas, pues nada más tendríamos que voltear a Las Vegas, Nevada, el prostíbulo más grande del mundo, incluyendo, antes era Hong Kong, ya lo desbancó desde hace un buen rato de tiempo. Entonces, si vamos a hablar de prostitutas, pues nada más habría que ver Las Vegas, Nevada, y tendríamos la respuesta, ¿no? A ver cuándo nuestro país va a hacer valer la ley. No puede haber ningún policía de ninguna índole, de ninguna nacionalidad al interior de nuestro país, y mucho menos armado. ¿Y cómo pululan aquí la DEA, la CIA, el FBI? Aquí todas las policías gringas entran y hacen lo que se les venga en gana. ¿Y qué pasa? No pasa nada. El señor presidente dice que respeta y no se quiere involucrar. No es que involucrarse, nada más es hacer valer la ley. Y ahora a ver qué es lo que va a suceder con lo de la Guardia Nacional, porque el Ejército ya está haciendo el reclutamiento para la Guardia Nacional, pero no hay una ley que lo regule. Entonces ya están captando personal, pero la ley que lo regule todavía no la hay. El señor presidente dice que las propuestas de campaña las están cumpliendo, pues cumplidas, porque comentó el día de hoy el señor presidente que la iniciativa de ley propuesta por su partido, en donde ya pudiese ser juzgado el presidente en funciones, antes nada más era por traición a la patria, por lo cual pudiese ser procesado el presidente de la República, ahora ya también es por delitos electorales, y si se va a aplicar por delitos electorales tal cual, pues nos vamos a quedar sin políticos. Díganme qué presidente municipal, qué gobernador, qué presidente de la República no interfiere para un fraude electoral por medio del poder. ¿Ustedes conocen a alguien? Yo no. Pero, a ver si pasa, ya pasó en el Congreso de la Unión, falta que pase en el Senado de la República, y a ver qué pasa. Y una de extrañarse es que el Senado de la República no hizo mención alguna sobre la solicitud de disculpa pública. ¿Por qué será? ¿Y por qué el señor presidente, antes de ser el presidente, por qué no exigía, como lo hacía constantemente, sobre todo con el presidente Peña Nieto y con el presidente Calderón, de que solicitaron perdón a estas dos entidades, España y Vaticano? Tuvo esa ocurrencia el señor presidente, y así lo hace. Vamos a dar por concluido ese tema que nunca debe de haber sido tema, pero que esperemos
que por parte del gobierno español no haya algún tipo de repercusión, que siga habiendo la armonía entre el gobierno español y el gobierno mexicano, que no se vea afectado en la economía, en las empresas españolas que invierten en México, pocas invierten mexicanas que inviertan en España, más españolas que inviertan en México. En el turismo, que la relación diplomática no se vea dañada, porque al fin y al cabo nos hermanan la unión de dos culturas. Ojalá haya alguien que le asesore un poquito mejor al presidente de la República. Y ahora vamos a ver, hay 10 hospitales que hacen paro de labores los residentes, son los que están haciendo una especialidad por falta de pago. Y dice el señor presidente que busca federalizar salud y educación para evitar desvíos de recursos. Pues nunca ha servido el Seguro Social ni tampoco ha servido el ISSSTE. Yo creería que lo bueno hay que copiarlo, pero normalmente en nuestro país copiamos lo malo. El Seguro Social como tal no funciona. Y ejemplos pululan. Y gentes que no debieron de haber muerto, murieron por una falta de atención en el Seguro Social. Y todos conocemos a alguien que algún familiar falleció por una falta de atención médica. Las cirugías están programadas a 4, 5, 6 meses de distancia. Y que, oiga, pues si es cirugía, pues me quiero imaginar que una cirugía es urgencia. O sea, a lo mejor en 6 meses pues, ya tiene un paciente menos de cirugía porque ya falleció. Aquí es un presidente que también fue algo sui generis, Vicente Fox Quesada, dice: la COFEPRIS investiga empresas de marihuana ligadas al expresidente Vicente Fox. Les digo que aquí en nuestro país es una política sui generis, sui generis. Dice, el gobierno regularizará fracciones de terreno tras la invasión en Santa Fe. Muerto el perro, se acabó la rabia. Vamos a ver qué otra noticia encontramos. El enfrentamiento que hubo en Baja California, marinos contra los que pescaban una pesca ilegal. Ya hubo un herido de bala por parte de los pescadores. Vamos a ver si no, como no está regularizada todavía la actuación ni del ejército ni de la marina en nuestras leyes, a ver si esos marinos no tienen algún tipo de repercusión penal. Y lo que está curiosito, otra vez la CENTE. Otra vez la CENTE, ya volvieron a tomar el Congreso de la Unión y vienen 20,000, les diré profesores o pseudoprofesores. Me quedo con pseudoprofesores, para impedir la entrada al Palacio Legislativo de San Lázaro. Y les voy a poner una anécdota que está curiosita. Los diputados siguen ganando lo que quieren, más del doble de lo que gana el presidente, porque la Corte dijo que era inconstitucional lo que se pretendía hacer con los funcionarios públicos,
y todos ganan alrededor de los 250,000 de salario. Más prebendas, más lo que se transan. Pero, ¿ustedes saben cuántos días por mes trabaja un diputado o una diputada federal? Nos vamos a ir para atrás. 8. 8 días al mes es lo que trabaja. Se han de cansar, han de salir exhaustos, han de decir, ¿por qué fui diputado? Es demasiado el trabajo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, amigos, amigas, sí se friegan 8 horas al día por 20 días al mes? Y algunos más horas, ¿eh? Y algunos de lunes a sábado, ¿eh? Porque si no, no alcanza para la papa. Y estos sátrapas trabajan 8 días al mes, martes y jueves. Y San Lunes es San Lunes bendito, ¿no? Es la cruda del domingo, ¿no? San Lunes de hueva, ¿no? Es increíble. Trabajar los lunes es pecado. Increíble que trabajen 8 días al mes. Pero, como la gente no lo está dejando entrar, están harto preocupados, porque entonces para abril tendrían que tener 4 días más de trabajo. Si no, no pudiese salir el trabajo atrasado del Congreso de la Unión. Y ya pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo que en abril vamos a trabajar 12 días en lugar de 8? ¿Y la Semana Santa? ¿Qué, no vamos a poder descansar en Semana Santa o qué? Están harto molestos las cosas esas que dicen llamarse diputados, representantes del pueblo. ¿Cuándo han sido pueblos esos güeyes, oiga? Trabajando 8 días al mes. Y están preocupados porque en abril van a tener que trabajar 12, porque no les han dejado trabajar en 3. Entonces, para poder estar al corriente en el trabajo legislativo, van a tener que trabajar 4 días más. Y están preocupados. Se va a atravesar Semana Santa y no van a poder descansar. Trabajan 8 y descansan 22 días. Y están cansados. Y seguimos consintiendo a los líderes charros de nuestro país. El señor presidente dijo nada de violencia, aunque estén obstruyendo las vías del tren que iba hacia Manzanillo desde Michoacán. No los quiten. Bueno, ¿y saben por qué están en la Cámara de Diputados? Porque antes de que entre la iniciativa para la reforma educativa, quieren que les den una copia a ellos, para ver si están de acuerdo o no están de acuerdo. Es decir, que si no están de acuerdo, no se van a quitar. Y los niños en Oaxaca, es que se queden analfabetos, no importa. ¿Quién les manda a nacer en Oaxaca? Y los niños en Chiapas, ¿quién les manda a nacer en Chiapas? También son analfabetos. Es que nada más hay 90 días de clase al año. Pues está bien, más que suficiente, ¿no? Total, en la primaria no se reprueba ningún niño. Pues que pasen analfabetos a la secundaria, pues no pasa nada. Y a ver qué empresa los va a contratar cuando termine la preparatoria y digan que 1 más 1 son 3, ¿no? Eso no importa. Pero que ni con el pétalo de una rosa, ¿eh? Y lo único que pretenden es que les den 5,000 plazas al sindicato para poderlas vender. ¿Dónde está el negocio? Una plaza vale 150, 200,000 pesos. Una plaza. ¿Cuánto es de 5,000 plazas, no? Es un negocio redondo. Y no quieren que les paguen directamente por parte del gobierno federal, sino que le den el dinero al Estado, el Estado al sindicato y el sindicato reparta. Dicen que parte y comparte se queda con la mayor parte. Y seguimos tolerando
a Carlos Romero de Champs. Bueno, tenemos un líder charro, que es senador, que estuvo prófugo de la justicia más de 10 años, Napito, Napoleón Gómez Urrutia. Nada más se llevó de los fondos de los trabajadores mineros, nada más se llevó 53 millones de dólares. Y por eso están quejando los mineros, ¿no? Inconscientes. El pobre hombre estaba viviendo en un penthouse en Ontario, en Canadá, digno de su alcurnia, del barbaján ese, ¿no? ¿Qué hizo por los muertos de los mineros de pasta de conchos? Nada. ¿Indemnizó a las familias? No, mejor se fue a Canadá con 53 millones de dólares. Ese es Napoleón Gómez Urrutia. Él es el que tenemos como un senador de la República. No ha estado en México. Y la ley lo dice, tendrá que estar en México para ocupar un puesto un puesto de elección popular, no menos de 6 meses antes. Napoleón llegó 4 o 5 días antes de la toma de protesta del presidente López Obrador. Le digo que aquí las leyes, los primeros en violar las leyes son nuestros políticos. Y en lugar de pedirnos perdón por lo poco, y no digo en lo que va de este sexenio, en los anteriores, en los panistas y en los priistas, en lugar de haberle pedido perdón al pueblo, mejor le aventamos la bronca a otros güeyes y que nos pidan perdón a nosotros. Y a los que nos deberían de pedir perdón, de eso me quedo calladito, no me voy a involucrar, no me voy a enlazar, no nada, mejor calladito me veo más bonito, va que va, y me canso ganso. Bueno, ni qué decir más, ¿no? Creo que ya saben de quién hablo, ¿no? Y que nuestros periodistas, a nuestros reporteros, a la libertad de expresión que reina que reza en nuestra Constitución, pues, fifís, neoliberales, conservadores, falsos, doble cara. Yo me quiero imaginar que un porcentaje importante de esas personas que consideramos básico la libertad de expresión, algunos habrán votado por el señor presidente. No creo que todos sean fifís, porque tampoco teníamos grandes opciones, ¿eh? Tampoco había... La baraja estaba muy cargada, estaba cargadita la baraja. El PAN, que se estaba desmoronando a su interior. El PRI, que ya no sabía a quién poner, y tuvo que poner un externo, porque sabía que si ponía un interno iba a perder. De todas formas perdió y quedó en tercer lugar. Y los demás pues eran títeres que acompañaban a los 3 partidos grandes, porque ni el PRD, porque el PRD quedan las sombras y las cenizas de lo que fue el partido que fundó Porfirio Muñoz Ledo, que por cierto ya ha recorrido todos los partidos políticos, y a su edad ya debería estar cuidando no sus nietos sino sus bisnietos. Debería estar haciendo cola con el notario, pero ahorita está al comando del Congreso de la Unión, y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Pero esa es nuestra política, y ni modo. ¿Qué le podemos hacer? Esperemos que todo esto sea para bien, y a ver qué noticias nos regalan para el fin de semana los políticos, para que las podamos comentar y hacer algún análisis político en su programa La Hora del Búho. Amigos, amigas, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado estas 2 horas de este viernes en esta asociación GB Radio. Les recordamos que al término del programa, unos 10, 15 minutitos después, ya nos pueden ver, compartir y repetir
el video en nuestra página de Facebook, GB Radio. Por el problemita que tuvimos con el internet, nos hemos retrasado un poco en subir a nuestra página de YouTube y de Twitter los videos. En este fin de semana nos ponemos al corriente, porque como saben ustedes, Facebook, Twitter, YouTube, ahí pueden encontrar los diferentes videos de la diferente programación que hay en GB Radio. Otras modificaciones que estamos haciendo, cada hora van ustedes a estar recibiendo en nuestra página de Facebook publicaciones de las 5 entradas a la capital de la República, la carretera de Querétaro, Pachuca, Cuernavaca, Puebla y Toluca. Si hay algún incidente, nosotros lo vamos a estar manifestando. El santoral diariamente va a estar, para que si conocemos a alguien y no sabemos cuándo era su santo, aprovechemos la oportunidad para saludarle. ¿Qué otra novedad tenemos? Tráfico. El tráfico. También vamos a estar al pendiente del tráfico, si hay algún accidente, para poderles dar la información y puedan tener alguna alternativa para la llegada a sus trabajos, a sus domicilios, a sus compromisos. Tratamos de dar un mejor servicio para nuestros radioescuchas. Mil gracias por habernos seguido, mil gracias por sus opiniones, por me gusta en la página de Facebook.